Hola, soy Arley Puelvas. Hoy vengo a hablarles acerca de la teoría de la novela del autor Miguel García Viñó. Más específicamente en el capítulo 6, que este tiene un rótulo que dice Nacimiento y desarrollo de una idea novelesca. Estaré tratando pues algunos puntos que me parecieron relevantes en este capítulo 6. Para empezar, Juan Viñó dice que la novela es un mundo, y como en un mundo ocurre todo, pues en la novela también debe ocurrir todo, tiene que ocurrir todo. Entonces, pero él hace aquí una aclaración que me parece interesante, y es que, por ejemplo, si se va a relatar un acontecimiento que transcurre en un mes, por ejemplo, en unas vacaciones, no es necesario en ese caso que el autor entere al lector de antecedentes de los personajes. Puede ser como cuando nacieron, relaciones familiares, marco histórico, entre otros, porque ya ahí esa información vendría siendo como un poco relevante. También pues depende del contexto de lo que se vaya a relatar. Bueno, Viñó dice que en toda obra narrativa debe haber unos eslabones insoslayables que unen las escenas mediante las cuales se va desarrollando el argumento. Estos eslabones pueden consistir en leves pinceladas o elucidaciones que no pueden faltar sin que la estructura se resquebraje y se desmorone. Bueno, él aquí pone un ejemplo de una novela, de Therese von Harbaugh, que dice Una mujer en la luna. Dice, un autor no puede desarrollar una historia de amor en la superficie de la luna que dura un año sin proporcionar al lector una idea siquiera somera de cómo respiran, cómo se alimentan durante tanto tiempo quienes protagonizan pues la novela. Entonces él hace referencia aquí de que estos pequeños detalles son importantes para que el lector, por ejemplo, no se haga preguntas como estas. Al momento de pues yo iniciar a leer una obra de esta, una novela, creo que lo primero que me preguntaré es cómo esa historia de amor se desarrolló allí, cómo ellos llegaron hasta allá, cómo se alimentaban, bueno, cómo permanecían allí, porque en realidad ese lugar pues no está apto para las personas, para los seres humanos. Entonces siempre pues vamos a tener como esas preguntas si no se dan esos detalles. Entonces el autor dice y recalca aquí que es importante dar ese tipo de detalles. Bueno, dice también que otros eslabones impredecibles son aquellos que contribuyen a comunicar al lector la sensación de la adecuada duración de la acción novelesca, que en términos de la vida fingida en la misma no se corresponde siempre evidentemente con la duración real de la lectura de dicha acción. Él aquí menciona que es muy necesario utilizar el buen uso de la elipsis en la novela más representizadora. Bueno, quisiera dar como el concepto de lo que significa elipsis, y dice: es la eliminación consciente de información o un acontecimiento de una escena. Por supuesto, el escritor sabe que ha eliminado esa parte, bien para crear intriga o bien porque no es necesario incluirla. Bueno, en la elipsis se juega con el tiempo, el espacio y la información. Aquí pues nos ponían un claro ejemplo y decía que si se piensa en una película que nos ha mantenido sentados en la butaca del cine por más de 1 hora y media, pero que nos ha hecho asistir a la vida de los personajes, a lo que ocurre en la vida de los personajes durante varios años. Entonces pues él menciona que no basta siempre en una novela con decir algo así como pasaron 20 años y entonces no. El artificio narrativo necesita disponer a veces de otros recursos para que el tiempo de duración de la historia fingida sea psicológicamente más dilatado. Entonces pues se necesitan utilizar diferentes recursos para que la persona pues sienta como que sienta la misma duración del tiempo que ha transcurrido en la novela. Bueno,
otros aspectos que mencionaba pues aquí el autor, se tratan de dos componentes importantes de la novela, que el primero es el argumento, que dice: este está constituido por una serie de secuencias de acontecimientos desarrolladas en el tiempo y relacionadas casualmente, que componen una historia ficticia. Y la trama, que es el otro componente, dice: la trama es el conjunto de esos elementos y de esas secuencias que juntas desarrollan el argumento. Es decir, que sin trama no hay argumento. Porque esto es así, existe la posibilidad de que hayan novelas con el mismo argumento, pero con distinta trama. Entonces, bueno, para referirnos aquí a esto, él pone pues un ejemplo para dar como la explicación más clara, y me gustaría pues explicarles el ejemplo. Él pone el ejemplo de un relato de una niña que el argumento de ese relato es que una niña pierde su pulsera y cuando llega a casa la mamá la regaña. Entonces el argumento es que la niña perdió su pulsera y que cuando llega a su casa la mamá la regaña. Pero, entonces, ¿cuál sería la trama? La trama es como la forma que existe de la niña perder esa pulsera. Y de las formas que existen, las posibilidades que existen de cómo la mamá pues regaña a la niña. Porque hay muchas formas de pronto de la niña perder la pulsera. Se le pudo haber caído, se le pudo haber perdido un hueco, se la pudieron haber robado, no se pudo dar cuenta y pues la perdió. Entonces existen diferentes formas de que a ella se le hayan perdido esa pulsera, y pues también existen diferentes formas en las que la mamá pues regañó a la niña. Entonces el argumento vendría siendo de lo que trata el relato como tal. El relato trataba de que la niña perdió la pulsera y cuando llegó a su casa su mamá la regañó, y pues ya en la trama vendría siendo como esas formas, como se dice en el concepto, son esas secuencias, esos elementos que constituyen el argumento, las formas que existen de que ese argumento se dé. Bueno, otro de los puntos importantes pues que nos menciona aquí el autor Viñó, y dice que el autor quiere enterar al lector de una serie de cosas que componen la historia ficticia en que va a constituir su novela, y para esto tiene que preguntarse dos cosas. La primera es cómo lo voy a hacer, y la segunda es cómo voy a enterar al lector de todo esto. Entonces pues él dice que aquí interviene una serie de factores que incluye fundamentalmente el punto de vista y la forma de presentación de la realidad, y pues nos pone el ejemplo de tres formas. Él dice aquí de enterar al lector de que fulano era malo. Fulano es un personaje. Pues la primera forma dice que diciendo el narrador sencillamente que fulano no era muy malo. La segunda es haciendo decir a uno o varios personajes en un diálogo que fulano era o es perverso. Y la tercera forma es describiendo una serie de acciones de fulano de las cuales el lector pueda deducir que fulano era efectivamente malísimo. Entonces pues en la primera, la maldad de fulano no estaría siendo novelada como tal, sino más bien relatada. En la segunda, dicha maldad estaría igualmente solo referida, aunque con mayor credibilidad, pues se sustenta en un testimonio, como pues lo mencionan varios personajes en un diálogo. Y la tercera, sin lugar a duda, se representa la verdadera novelística. En la tercera forma sí se representa como tal la verdadera novelística. Dice: en esta tercera situación estaría representalizada hacer presente la realidad delante del lector con mayor claridad, expresividad y consistencia en lo que es específico de la novela, lo que distingue la de las demás especies narrativas. Entonces pues aquí está claro el ejemplo que él nos da. En la novela no como tal, yo siento que no se dice directamente
aquí en este caso de enterar al lector de que tal persona era mala, de que tal personaje era malo, no de pronto diciendo el mismo narrador como que no, él era extremadamente malo, sino que es como dar esos indicios al lector para que él mismo pueda deducir de que esa persona era mala. Bueno, otro aspecto importante que pues me gustaría mencionar de este capítulo es algo que mencionó el autor, en donde dice que el lenguaje novelístico debe ser más funcional que estético. Y pues aquí él hace referencia a un autor que se llama Ignacio Albecoa, ya que este autor distinguía hacía una distinción entre escritor, narrador y novelista. Y pues él quiso dar su punto de vista acerca de esto. Y pues nos decía que el narrador tenía unos valores estéticos más propios de la poesía, ya que este pues se preocupaba por el embellecimiento del lenguaje. Al momento de él escribir, pues su preocupación siempre va a ser por la estilización de las palabras de lo que iba a escribir. Lo contrario de la novela, porque la novela, el autor de una novela en lo que se debe preocupar es en mostrar la realidad. Los valores estéticos de la novela como tal son mostrar como una realidad, como una forma de mostrar la realidad. Por ejemplo, el autor de la novela debe preocuparse por hacer sentir esa realidad que él está escribiendo, ya sea una realidad de contexto social, del contexto que sea, que ya incluso haya pasado. El objetivo que quiere lograr el autor de la novela, el novelista, es hacer sentir al lector esa novela. Entonces todo lo contrario del narrador, que se asemeja más como con lo poético, que es el embellecimiento de su lenguaje, de lo que dice, más no de pronto como crear como el impacto en el lector acerca pues de la realidad. Bueno, esto es todo, espero que haya sido de su agrado y nos encontramos en otra ocasión. Chao.